Bienvenidos mis apreciados hermanos al canal Aprendiendo de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde y prospere cada día a cada una de sus familias. Oramos siempre para que así sea. Hemos llegado a la lección número 6 de Escuela Sabática y vamos a estudiar lo que el comentario bíblico adventista nos dice. Él murió por nosotros, lección número 6. Antes de empezar, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, compartan este video con sus amigos y familiares para que podamos cada día más expandir la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus bendiciones, Señor, gracias te damos por tus cuidados y en este instante que vamos a estudiar tu palabra, pedimos tu bendición y tu compañía. En Jesús, amén. Apocalipsis, versículo 1 del capítulo 13 en adelante nos dice algunos comentarios importantes sobre la lección de escuela sabática según el comentario bíblico adventista. Está cercano el tiempo en que Satanás hará milagros para confirmar en la gente la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe permanecer ahora en la plataforma de la verdad, tal como se presenta en el mensaje del tercer ángel. Todos los cuadros agradables, todos los milagros hechos se presentarán para que, si es posible, sean engañados aún los escogidos. La única esperanza para cualquiera es mantener con firmeza las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Milagros hechos bajo la supervisión del enemigo. Estos pueden ser aparentes seguidores de Cristo, pero han perdido de vista a su guía. Pueden decir, Señor, Señor, pueden señalar a los enfermos que han curado y otras maravillas, y pretender que tienen más del Espíritu y del poder de Dios, el que es manifestado por los que guardan su ley, pero sus obras son hechas bajo la supervisión del enemigo de la justicia, cuyo propósito es engañar a las almas, y tienen el propósito de apartar de la obediencia, la verdad y el deber. En el futuro cercano habrá aún más marcadas manifestaciones de este poder que obra milagros, pues de él se dice, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Juan 19, 1 al 30, según el comentario bíblico adventista nos dice. Versículo 1. Le azotó. Esta fue la primera vez que Jesús fue azotado. Sería azotado nuevamente cuando se pronunció su sentencia de crucifixión. El propósito del primer azotamiento fue el de despertar, de ser posible, la compasión de la turba sedienta de sangre. Ningún delito se halló en él. Pilato reveló su debilidad con estas palabras. Si Jesús era inocente, no debería haber permitido que fuera azotado. Una claudicación de la conciencia siguió a la otra hasta que Pilato abandonó toda noción de justicia. He aquí al hombre. Sin duda, el propósito de Pilato con esta exclamación fue provocar la compasión de la multitud. Allí estaba Jesús ante la turba, con sus supuestos mantos reales, coronado de espinas, sangrante y pálido por su reciente flagelación, y sin embargo, evidenciaba un porte real. Seguramente, pensó Pilato, las demandas de los caudillos judíos quedarán satisfechas, pero en esto estaba engañado. No hay modo de saber por qué Pilato usó el término hombre. Sin saberlo, pronunció una gran verdad. Aquel que estaba ante él era el Verbo eterno. Si había hecho hombre, ciertamente era el Hijo del Hombre, pero también era el Hijo de Dios. Su encarnación y muerte ganaron para nosotros la salvación eterna. Versículo 6. Tomadle. Las palabras y crucificadle demuestran que Pilato no estaba entregando el asunto al Sanedrín, pues la crucifixión era una forma de pena capital romana. Si los judíos hubieran aplicado la pena máxima, hubiera sido por apedreamiento. Pilato parece haber estado hablando con exasperación y con airado sarcasmo. Si demandáis la crucifixión, vosotros en este caso, pronombre enfático en griego, debéis ejecutar la sentencia, yo no encuentro falta en él. Versículo 8. Tuvo más miedo. La carta de su esposa en la que le informaba de su sueño dio lugar a la ocasión anterior para que tuviera miedo. La intimación de que Jesús
fuera un ser sobrenatural, lo llenó de malos presentimientos. ¿De dónde eres tú? El temor ante la posibilidad de que Jesús fuera algún ser sobrenatural provocó una pregunta adicional de Pilato en cuanto al origen de Jesús. No tenía interés en conocer el país de origen de Cristo, pues ya sabía eso, pero se apoderó de él un misterioso temor ante el pensamiento de que el noble ser que estaba ante él pudiera ser divino. No le dio respuesta. Comparar con el silencio ante Caifás y ante Herodes, Pilato había tenido su oportunidad de aprender la verdad. Mayores explicaciones no habrían servido para nada. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo quedar callado. Mayor pecado. Caifás ejercía una autoridad delegada, pero al mismo tiempo pretendía ser adorador del Dios que delega la autoridad, y afirmaba ser el intérprete de la ley divina ante el pueblo. Por lo tanto, su culpa era mayor. También había pecado contra una luz mayor. Jesús había dado repetidas pruebas de su divinidad, pero los líderes judíos habían endurecido sus corazones ante los rayos de luz. El hecho de que el pecado de Caifás fuera mayor no significa que Pilato fuera inocente. El gobernador romano tuvo su parte de responsabilidad. Podría haber rehusado entregar a Jesús. El Salvador habría sido muerto, pero la culpa no habría recaído sobre Pilato. Versículo 12. Soltarle. La respuesta de Jesús incrementó los temores de Pilato. El endurecido gobernante quedó profundamente impresionado por las palabras y la conducta del misterioso personaje que estaba delante de él, amigo de César, es decir, alguien que apoyaba firmemente a César. Al fin los judíos habían encontrado un argumento que iba a resultar eficaz. Su respuesta fue una amenaza, pues si el emperador sabía que Pilato había procurado amparar a un pretendiente al título de rey, iba a peligrar la posición del gobernante. Esa amenaza contra su seguridad indujo a Pilato a olvidar el temor religioso con que había considerado al preso. La respuesta de los líderes fue completamente hipócrita. ¿Eran amigos del César los acusadores? Entre todos los pueblos, ninguno era un enemigo más enconado del yugo romano que los judíos, y sin embargo, tuvieron la duplicidad de fingir ser celosos por el honor del César, a quien tanto despreciaban. Llevó fuera a Jesús, es decir, salió del pretorio a donde Pilato había hecho llevar a Jesús para tener con él una entrevista privada. Los dirigentes judíos no estaban dispuestos a entrar en el pretorio para no contaminarse y quedar impedidos de participar de la Pascua. Versículo 15. No tenemos más rey que César. Estas palabras fueron dichas a la ligera, pues los judíos no estaban dispuestos a abandonar su esperanza mesiánica ni a repudiar formalmente a Dios como a su rey. Su subterfugio, esto revela su ansiedad de terminar con Jesús, pero con esta afirmación se apartaron de la relación del pacto con Dios y no fueron más su pueblo escogido. Juan no menciona cuándo Pilato se lavó las manos. Jesús no fue entregado a los judíos sino a las autoridades romanas encargadas de cumplir la sentencia de crucifixión. Pilato estaba muy molesto con los judíos y resolvió no concederles nada más. Debido a la presión de ellos en contra de la advertencia de su esposa y de su propia conciencia, había condenado a un inocente. Ahora demostró que podía ser firme si así lo quería. Hicieron 4 partes, versículo 23. Los verdugos se quedaron con la vestimenta. Solo Juan menciona el número de soldados. Se ha sugerido la siguiente división: el turbante, las sandalias, el cinturón y la prenda de vestir externa con flecos. No se dice qué pasó con las vestimentas de los ladrones crucificados. Esta prenda puede haber sido tejida a la manera de la que usaba el sumo sacerdote. Pero esta túnica no está compuesta de 2 piezas que deben ser cosidas en los hombros y en los costados. Es un género tejido largo con una abertura para el cuello. Versículo 25. Su madre. Juan no menciona el nombre de ella en su evangelio. Jesús no olvidó a su madre en medio de su dolor físico y su sufrimiento mental. La vio cuando estaba allí al pie de la cruz. Bien sabía su angustia y la entregó al cuidado de Juan. Y la hermana de su madre.
No es claro si en este versículo Juan menciona a 3 o 4 mujeres. Es posible que la frase la hermana y de su madre y María, mujer de Cleofas, estén en aposición. Cleofas podría ser el Cleofas de Lucas 24:18. No es posible saber la identidad exacta sin tener referencias adicionales. He ahí tu hijo. La relación entre Juan y Jesús era más íntima que la relación de Jesús con cualquiera de los otros discípulos, y por lo tanto, el apóstol podía cumplir con los deberes de un hijo más fielmente que los otros. El hecho de que Jesús dejara a su madre al cuidado de un discípulo demuestra que José había muerto, y algunos piensan que esto indica que María no tenía otros hijos, por lo menos en condiciones de cuidar de ella. Los hermanos mayores de Jesús, hijos de José, de un matrimonio anterior, en ese tiempo no creían en Cristo, y tal vez el Señor pudo haber pensado que el proceder de ellos para con María habría sido de crítica y de falta de simpatía, como lo había sido con él. Consumado es. Jesús había completado la obra que su Padre le había dado para que hiciera. De acuerdo con lo establecido, se había cumplido cada paso del plan de la redención forjado antes de la fundación del mundo. Satanás había fracasado en sus intentos de desbaratar ese plan, y la victoria de Cristo aseguraba la salvación de los hombres. Romanos 6:23, el comentario bíblico adventista nos dice: paga. Esta no es la palabra común del Nuevo Testamento para paga, salario o recompensa, la cual es mistos. Deriva de una palabra que significa alimento cocido, especialmente carne o pescado, más otra palabra que significa comprar. Por lo tanto, vino a significar provisiones, asignación, viático, como en el caso de las raciones que daban a los soldados. Más tarde se usó para pago o salario en general. Es posible, aunque no seguro, que Pablo hiciera alusión al símbolo del servicio militar. Muerte. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. El alma que pecare, esa morirá. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, Pablo se está refiriendo particularmente a la muerte eterna, o segunda muerte. Los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna, y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Dádiva. Harisma, la palabra que previamente se tradujo como don. Dádiva contrasta visiblemente con paga. Lo que el cristiano recibe se presenta como una dádiva de la gracia gratuita de Dios. Aún el servicio y la obediencia que el creyente justificado y renacido pueda prestar a Dios no se deben a su propia virtud, sino que son el fruto del Espíritu Santo a quienes Dios ha enviado para que viva en el creyente. Ninguno de nosotros puede ganar la salvación, ninguno de nosotros merece la redención. Somos salvados por gracia por medio de la fe, y esto es don de Dios. Vida eterna. El don de la vida eterna que Adán y Eva perdieron por su transgresión será restaurado a todos los que estén dispuestos a recibirlo y se preparen para él, dedicando su vida al servicio de Dios en Cristo Jesús. Cristo es la resurrección y la vida. Es el autor de la vida, el que da vida eterna a todos los que tienen fe en él. La dádiva de Dios de vida eterna no solo se concede mediante Cristo, sino está en Cristo, su fuente permanente, y solo se puede recibir por medio de la unión con aquel que es nuestra vida. Primera de Corintios 1, 18 al 24. De la cruz, es decir, acerca de la cruz. La palabra de la cruz es el mensaje de salvación por la fe en el Señor. Un mensaje tal parecía el colmo de la insensatez para los griegos amantes de la filosofía y también para los judíos inclinados al ritualismo. Los que se pierden están en camino de perdición porque lo único que tiene poder para salvarlos, a saber, la palabra de la cruz, les parece locura. Los que se salvan literalmente están siendo salvados. Pablo describe ahora la salvación como un acto presente. Las Escrituras presentan la salvación como un hecho pasado, presente y también futuro. Poder.
Para aquellos que debido a su posición para creer en la genuina afirmación del Evangelio están siendo salvados, la palabra de la cruz es poder de Dios. Este poder se demuestra en la transformación del carácter que acompaña al pecador que acepta las estipulaciones de la gracia. El Evangelio es mucho más que una presentación doctrinal o un relato de lo que Jesús hizo por la humanidad cuando murió en la cruz. Es la aplicación del grandioso poder de Dios al corazón y a la vida del pecador arrepentido y creyente, que lo convierte en una nueva criatura. En la sabiduría de Dios, los hombres no habían aprendido a conocer a Dios, aunque estaban rodeados por muchas evidencias de su sabiduría divina en las grandiosas obras de la creación, en los prodigios del mundo natural, en las glorias de los cielos estelares y en las formas admirables en que la providencia obra en favor de ellos. En su amor y compasión por la humanidad perdida, Dios proclamó la gloriosa nueva de la salvación por la fe en Cristo. Esa nueva para que los individuos sabios a la manera mundana era solo locura, para los que aceptaron se convirtió en el instrumento elegido por Dios para la redención del hombre. No conoció a Dios, es decir, no alcanzó un conocimiento de Él. Pablo está hablando de la sabiduría de la salvación, según se revela en el Evangelio, mediante la sabiduría. A pesar de que el mundo se jactaba de su sabiduría y de su conquista, no había llegado al conocimiento del verdadero Dios. Los griegos se destacan siempre por su sabiduría y filosofía, pero toda su investigación en busca de cosas nuevas y extrañas no los había conducido al conocimiento del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Los judíos también se jactaban de su sabiduría superior, pero eran tristemente ignorantes del conocimiento esencial de la salvación. Predicación, anuncio, proclamación, con énfasis en el mensaje predicado, aunque sin excluir la idea de proclamarlo, debe distinguirse del acto de predicar. La locura de la predicación es el anuncio del Evangelio de salvación mediante la fe en Cristo crucificado, que para los griegos y los judíos incrédulos parecía una locura, así judíos como griegos. Todos los verdaderos cristianos, sin tomar en cuenta su nacionalidad u oportunidades o privilegios culturales, reconocen que Jesús es aquel mediante el cual se ejerce el poder de Dios para su salvación. Comprenden que es sabio el plan de Dios para la redención del hombre y que elimina todas las barreras y reúne a los hombres en todas las clases y culturas, formando con ellos una gran comunidad de amante compañerismo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Oh, si pudiéramos nosotros, que somos peregrinos y extranjeros en este país extraño, que buscamos un país mejor, un país celestial, comprender a Cristo, el camino, la verdad y la vida. Él dice: nadie viene al Padre sino por mí. El camino que Él ha señalado es tan claro y evidente que el más pecador, cargado con sus culpas, no necesita perderlo. Ningún tembloroso buscador necesita fracasar en la búsqueda del camino verdadero y encaminar una luz pura y santa, porque Jesús es el guía en el camino. El camino es tan estrecho, tan santo, que no puede tolerarse en él el pecado, y sin embargo, el acceso al camino ha sido posibilitado para todos, y ni una sola alma abatida, dudosa y temblorosa necesita decir: Dios no se preocupa por mí. Toda alma es preciosa para su vista. Cuando Satanás triunfaba como el príncipe de este mundo, cuando reclamaba este mundo como su reino, cuando estábamos todos manchados y corrompidos por el pecado, Dios mandó a su mensajero desde el cielo, a su Hijo amado, para proclamar a todos los habitantes del mundo: he encontrado un rescate, he preparado un camino de escape para todos los que perecen. Tengo a vuestra disposición los documentos de vuestra emancipación, sellados por el Señor del cielo y de la tierra. No es porque haya algún defecto en el título que ha sido comprado para vosotros, que no lo aceptáis. No es porque la misericordia, la gracia, el amor del Padre y del Hijo no sean amplios y no hayan sido derramados libremente, que vosotros no os regocijáis en el amor perdonador. Si os perdéis es porque no queréis acudir a Cristo para que tengáis vida.
Dios espera para derramar la bendición del perdón de los pecados, del perdón de la iniquidad, del don de la justicia sobre todos los que quieran creer en su amor y aceptar su salvación. Cristo está listo para decirle al pecador arrepentido: mira que he quitado de ti tu pecado. Cristo es el eslabón que conecta a Dios con el hombre. La sangre de Jesucristo es la súplica elocuente que habla en favor de los pecadores. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Dios obrará en otras mentes, además de las nuestras. Los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. El Señor Jesús sanará nuestras flaquezas y debilidades. Somos pertenencia suya, somos suyos por creación y por redención. Todos debemos estar unidos a Él. Es la única fuente de sanidad. Todo poder restaurador procede de Él. Ha abierto una fuente para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Extiende a cada uno la invitación a venir y ser sanado, a beber del agua de la vida. No confiemos en nosotros mismos, sino en Jesús. Siempre habrá obstáculos delante de nosotros, pero hemos de seguir a nuestro líder y enfrentar nuestras dificultades en forma unida. Tomados de la mano, hay un solo camino al cielo. Debemos caminar en las huellas de Jesús, haciendo sus obras en la misma forma como Él hizo las obras de su Padre. Debemos estudiar sus caminos, no los caminos del hombre. Debemos obedecer su voluntad, no la nuestra. Debemos caminar cuidadosamente. No se adelanten a Cristo. No hagan ningún movimiento sin consultar al comandante. Pidan humildemente en oración y recibirán. Él es el camino, la verdad y la vida. Lean, estudien cuidadosamente la oración que Cristo elevó justamente antes de su enjuiciamiento y que se registra en el capítulo 17 de San Juan. Sigan sus enseñanzas y obtendrán la unidad. Nuestra única esperanza de alcanzar el cielo está en ser uno con Cristo. Entonces, y a través de Cristo, lograremos la unidad. Ninguno es llamado a caminar solo. En Cristo salen a la luz la vida y la inmortalidad. Él abrió el camino al reino de los cielos a los que creen en Él, pero no asigna a nadie un sendero diferente de aquel que todos deben transitar. Demanda unidad y debemos tener unidad. Dios nos pide que sumerjamos nuestro yo en Cristo. Para el hombre natural esto no es fácil, pero mediante el poder de la encarnación de Cristo, Dios manifestado en la carne, la fortaleza de Dios se revela en la bondad y belleza. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mediante este poder podemos vencer nuestras malas tendencias y modificar así nuestras disposiciones imperfectas, de tal manera que la voluntad de Dios pueda cumplirse en nosotros. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5:15. El hombre es hechura de la mano de Dios, su obra maestra, creando así con un propósito elevado y santo. Y Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. Cada nervio y músculo, cada prenda mental y física han de guardarse puros. Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. Cuán solemne es entonces la responsabilidad que se confía a cada alma. Si contaminamos nuestros cuerpos, estamos produciendo un daño no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Cristo murió para que la imagen moral de Dios pueda ser restaurada en la humanidad, a fin de que los hombres y mujeres pudiesen ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia. No hemos de usar facultad alguna de nuestro ser para la gratificación egoísta, porque todas nuestras facultades pertenecen a Él y han de ser usadas para su gloria. La morada humana, el edificio de Dios, requiere tutela estrecha y vigilante. Con David podemos exclamar: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son todas tus obras. La hechura de Dios ha de ser preservada para que el universo celestial y la raza apóstata puedan ver que somos templos del Dios viviente. La perfección del carácter que Dios requiere es la preparación del ser entero como un templo para que en él more el Espíritu Santo. El Señor reclama el servicio del ser entero. Desea que hombres y mujeres lleguen a ser todo lo que Él ha hecho posible que sean. No es suficiente que sean usadas algunas partes de la maquinaria humana. Todas las partes deben ser puestas en acción o el servicio es deficiente. La vida física ha de ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que en los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda manifestarse en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el intelecto que Él les ha dado. Espera que usen para Él cada facultad de razonar. Deben dar a la conciencia el lugar de supremacía que le ha sido asignado. Las facultades mentales y físicas con los afectos han de ser cultivados de tal manera que puedan alcanzar la más alta eficiencia. Así Cristo es representado ante el mundo. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gracias por haberse quedado hasta el final de este audio, de este video, en el cual hemos aprendido de Jesús. Recuerden suscribirse o darle like y compartir este mensaje.